Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio del apóstol Lucas, capítulo 13, versículo 10. Lucas, capítulo 13, versículo 10. Vamos a abrir con una pregunta y la pregunta es, ¿pueden los demonios entrar a la iglesia? Sí, no. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Vamos a ver, porque también esta pregunta mucha gente la concibe en su corazón y unos piensan que sí pueden los demonios entrar a la iglesia y hay quienes dicen que los demonios no pueden entrar a la iglesia porque en la iglesia está el Espíritu Santo de Dios. Y entonces algunos creen que cuando el espíritu inmundo está en la persona y la persona va a la iglesia, entonces el espíritu se queda en la puerta esperando a que la persona salga y cuando sale la persona se le vuelve a subir y se va con ella para su casa. Y pues vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga. ¿En dónde enseñaba? En una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? La palabra sinagoga viene representando lo que es la palabra congregación. O como quien dice, lugar donde se reúnen las personas a adorar a Dios hoy en la actualidad. Y en aquel entonces, cuando Jesús, una sinagoga venía siendo lo mismo, un lugar donde se congregaba la gente para buscar la enseñanza de la palabra de Dios. Estaba el templo, lugar de adoración, pero también en las sinagogas se realizaba paralelamente la adoración y la enseñanza acerca de Dios. Todo esto comenzó con las sinagogas cuando el pueblo de Israel fue esclavo a Siria, a Babilonia. Cuando el templo de Jerusalén fue destruido por Nabucodonosor, entonces ellos fueron llevados esclavos a Babilonia. Y entonces en Babilonia, como su ciudad y su templo estaban derribados, ellos seguían la oración de la mañana a las 9 de la mañana, a la hora tercera, y la oración de la tarde a las 3 de la tarde, a la hora novena. Entonces, esa oración de la mañana y de la tarde vemos que inclusive Daniel se metió en problemas por estar orando a su Dios en la mañana y en la tarde cuando el rey les prohibió que adoraran a otro Dios que no fuera él. Entonces, la oración de ellos iba acompañada del sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. A la hora de la oración de la mañana había un sacrificio y a la hora de la oración de la tarde había otro sacrificio, que era el sacrificio perpetuo, continuo delante de Dios. Y a falta de un lugar donde congregarse y además porque eran esclavos en Babilonia, que ya posteriormente pasó a ser el imperio medo-persa y después el imperio griego y posteriormente pasó a ser el imperio romano, tenemos que no había templo y en lugar del templo ellos se reunían o comenzaron a reunirse en un lugar al cual llamaron sinagoga o un lugar donde ellos se congregaban para seguir aprendiendo y transmitiendo la enseñanza de la ley mosaica a las nuevas generaciones. Y así siguieron hasta que nuevamente ellos bajo el mando de Nabucodonosor, eh, de Nehemías, de Esdras y otro por ahí que se me pasa, se edificó nuevamente el templo y entonces ya pudieron continuar con los sacrificios delante de Dios, las ceremonias, las fiestas, etcétera. Pero las sinagogas nunca desaparecieron. Entonces, cuando el tiempo de Jesús estaba el templo que había sido reedificado por, por Esdras y Nehemías, pero ya había sido agrandado por Herodes. Pero también estaban paralelas al templo, estaban también trabajando las sinagogas.
los lugares de reunión donde la gente aprendía de la palabra de Dios y, y habían grandes maestros que acudían o presidían esas sinagogas y ellos seguían con la enseñanza. De ahí que en el tiempo de Jesús habían varios grupos o varias corrientes de enseñanza. Unos eran fariseos, otros eran saduceos, otros eran escribas y otros eran los sacerdotes. Y aún dentro de los sacerdotes había escribas, había fariseos, había saduceos y había diferentes corrientes de pensamiento, pero las sinagogas seguían estando. Y una sinagoga pues viene siendo lo que hoy en día conocemos como una iglesia. Un lugar donde nos congregamos para buscar la enseñanza y para adorar a Dios. Entonces, lo más cercano a una sinagoga hoy en día son las iglesias, lugares de congregación. ¿Ok? Entonces, dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Y entonces el Señor Jesús le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar la ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Qué notamos? Que Jesús enseñaba en una sinagoga. Siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, el ungido, el escogido, aquel enviado de Dios a favor de los hombres, pues pudiéramos pensar, bueno, a él le correspondía enseñar en el templo, ¿no? Estaba el templo de pie y estaba Jesús, el Hijo de Dios. El templo era el lugar idóneo para que Jesús enseñara. Y ciertamente enseñaba Jesús en el templo. Pero vemos que también se extiende Jesús a enseñar en una sinagoga. O sea que Jesús enseñaba también en las sinagogas, en esos lugares donde la gente se reunía para buscar aprender de la palabra de Dios. Ciertamente el templo era un lugar también de enseñanza, pero también había sinagogas y Jesús mismo le daba este reconocimiento o esta validez a las sinagogas, puesto que también en ellas se enseñaba. Y vemos que más adelante el apóstol Pablo, pues él iba de sinagoga en sinagoga, de iglesia en iglesia, de congregación en congregación. La palabra iglesia, sinagoga, congregación vienen siendo lo mismo. La palabra iglesia se deriva de la palabra eclesia, que significa congregación. La palabra sinagoga también significa congregación o lugar de reunión. Entonces, el apóstol Pablo también enseñaba en las iglesias, en las sinagogas. Y aunque ya después se llamó a los creyentes cristianos por primera vez en Antioquía, pues siguieron reuniéndose en congregaciones, en sinagogas y hoy en día llamadas iglesias. La palabra eclesia, congregación. Y vemos que Jesús también enseñaba en las sinagogas. Dice otra escritura que Jesús enseñaba y les hablaba de acuerdo a lo que la gente podía oír. O sea, de acuerdo a lo que la gente podía digerir. Se le acercó un maestro de Israel llamado Nicodemo de noche y le dijo: Señor,
sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces sin que Dios esté con él. Y Jesús le responde a un maestro de Israel con una palabra un poquito más elevada y le dice, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces dejó a Nicodemo como patinando, ¿no? Como, a ver, espérate, Señor, es que yo no puedo, no alcanzo a digerir, explícame cómo es posible que yo siendo viejo vuelva a nacer. Pero Jesús no le hablaba del nacimiento físico, sino Jesús le hablaba de un nacimiento espiritual, cosas más elevadas a un maestro. Pero dice que a la gente le hablaba conforme ellos podían entender. Y vemos la parábola del sembrador, ¿no? O la parábola del hijo pródigo, en la que les hablaba mediante parábolas, cosas grandes, pero de una manera sencillita, mediante una parábola, mediante la parábola del sembrador, o mediante la parábola del hijo pródigo, ellos podían entender cosas grandes a través de un ejemplo facilito, ¿no? Pero vemos que a Nicodemo le habló con palabras más elevadas que Nicodemo no las podía digerir. Dice la escritura que a partir de ahí Nicodemo fue discípulo de Jesús, aunque era discípulo en secreto. Siendo un fariseo, era discípulo de Jesús, pero en secreto, porque pues no podía llevar la corriente al grupo de fariseos que él pertenecía, los cuales eran abiertamente enemigos de Jesús. Y dice, no solamente enseñaba en una sinagoga Jesús, sino que en esa sinagoga dice que había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma. ¿Se imaginan una mujer yendo a la iglesia 18 años con un espíritu de enfermedad? Pues curiosamente, hay gente que tiene inclusive no solamente espíritus de enfermedad, sino espíritus de homosexualismo, de espíritus de adulterio, espíritus de fornicación, espíritus de locura, espíritus de ambición, y está en la iglesia. Tú puedes estar orando al lado de una persona, pero tú no sabes qué espíritus está arrastrando esa persona. No te digo esto para que tengas miedo y digas, me voy a apartar de la gente que me rodea porque yo no sé cómo anden. Me refiero a que las personas que van a la iglesia también pueden tener espíritus inmundos. Y entonces, un buen día viene un pastor, viene un predicador y ora por las personas, y esa persona que caminaba a tu lado o que dormía contigo puede ser liberada de algún demonio. Puede haber una manifestación en medio servicio, en medio predicación, o inclusive durante la alabanza, y esa manifestación traer como consecuencia la libertad de la persona. Y tú dices, pero ya entiendo por qué. Entonces vemos que las personas que están dentro de la iglesia sí pueden tener la influencia o inclusive pues espíritus inmundos en las personas. Y dice que esta mujer tenía un espíritu inmundo de encorvamiento. Esta mujer estaba jorobada. No podía levantar los ojos al cielo porque tenía un espíritu que se lo impedía. Por 18 años iba a la iglesia y tenía su vida aparentemente normal con sus limitaciones, pero ella iba a la iglesia. Ella buscaba a Dios. Ella buscaba la enseñanza de la palabra de Dios. Ella quería aprender y quería servir a Dios. Sin embargo, tenía un pequeño defecto. Tenía un espíritu que le impedía caminar abiertamente con Dios. Hay que tener en cuenta también que en las enseñanzas de la ley se consideraba que cuando una persona estaba enferma de cualquier enfermedad, en su defecto, vemos un hombre que nació con una mano seca y le preguntaban a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que en consecuencia él haya nacido así?
Y Jesús dijo, no pecó ni él ni sus padres para que él naciera así, sino que éste nació así para que se manifestara en él la gloria de Dios. O sea, se creía que por los pecados de los papás, Dios visitaba la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecían, pero con maldición. Hay una escritura que dice eso. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y esta creencia, bueno, aunque la escritura dice así, se va a caer. Aunque la escritura dice eso, no dice precisamente que Dios, no dice que Dios castigue a los hijos por causa de los padres. Aunque la Biblia, vemos que esa palabra dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, no dice que Dios castigue a los padres. Perdón, que Dios castigue a los hijos por causa de los padres. No lo dice, porque también la misma Biblia dice que Dios no hará que el hijo pague por las consecuencias del padre. Que si el hijo busca a Dios, aunque el padre se haya alejado de Dios, si el hijo busca a Dios, el hijo será tomado por inocente. Dice que no pagará el padre por el hijo, ni el hijo por el padre, ni la esposa por el esposo, ni el esposo por la esposa, sino que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué? ¿La Biblia se contradice o qué está pasando? ¿Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? ¿O el alma que pecare, esa personalmente morirá? Bueno, pues para empezar la Biblia no se contradice. Dios visita la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, pero no es como que Dios le cobre a los hijos por lo que los padres hicieron, sino que Dios da a entender de que si el padre se rebela contra Dios, sus hijos difícilmente se volverán a Dios, sino que hasta la tercera y cuarta generación es la influencia de ese padre. Ese padre es influencia para su hijo y para su nieto y para su bisnieto. Hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, el padre es influencia y por consecuencia tendrán problemas con Dios porque vivirán alejados de Dios. Pero si el hijo se acerca a Dios, el hijo no es responsable de las consecuencias de lo que su padre hizo, sino que aunque la influencia del padre es sobre el hijo hasta la tercera y cuarta generación para meterse en problemas con Dios, el hijo tiene personalmente la responsabilidad de pagar delante de Dios por sus propios actos. O sea que si el hijo se vuelve a Dios, independientemente de lo que su padre haya hecho. O sea, mi padre y mi madre vivieron alejados de Dios toda su vida, mis abuelos también. Y yo me vuelvo a Dios, yo me vuelvo a Dios. Entonces dice que Dios me pasa a mí de muerte a vida. Porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo, aunque mi padre y mi madre y mi bisabuelo se hayan vivido una vida alejado de Dios, ciertamente ellos eran influencia para mi vida. Y yo pensaba como ellos. Y vivía alejado de Dios. Pero ahora que yo me vuelvo a Dios, entonces yo soy libre de las consecuencias del pecado y de las consecuencias de la muerte. Y yo tengo una vida personal con Dios, porque dice que la salvación de cada uno es personal. Dios no tiene hijos abortivos, Dios no tiene nietos, Dios tiene solamente hijos. Y yo como hijo de Dios, yo soy libre de las consecuencias del pecado y de las consecuencias de la muerte. Aunque mi padre y mi abuelo hayan vivido alejados de Dios, yo soy responsable por mi salvación. Lo que ellos hayan hecho en sus vidas es responsabilidad de ellos, pero no por ellos Dios me va a condenar a mí. El alma que pecare, esa morirá. Entonces,
La Biblia no se contradice. Simplemente, si ellos viven alejados de Dios, serán una mala influencia para mí y me meterán problemas con Dios. Pero si yo me vuelvo a Dios, entonces yo soy salvo. Amén. Dice, esta mujer andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Le dijo, eres libre de tu espíritu? No, le dijo, eres libre de tu enfermedad. O sea que este espíritu que acosaba o que aquejaba a esta mujer era un espíritu que le producía enfermedad. Cuando yo estaba chico, había una persona que de buenas a primeras le daban, se conocía como ataques epilépticos. Ataques epilépticos. Y de buenas a primeras esta persona caía en el piso, empezaba a patalear, a manotear, a estremecerse, y le salían espumarajos de saliva por la boca y tenían que meterle una cuchara en la boca para que esta persona no se mordiera la lengua o para que no se ahogara ella misma. Y era una enfermedad que decían los médicos que era incurable. Y esta persona, pues, le daban shocks eléctricos y le daban medicamento para que anduviera siempre como que por debajo de su nivel mental, para que estuviera calmada todo el tiempo. Y así vivía una vida. Y posteriormente, cuando esta persona crece y viene a los caminos de Dios, cuenta la historia que esta persona un buen día estaba orando a Dios y le decía, Señor, pues mírame, ¿cómo puedo yo vivir así? Y entonces estaba orando y entonces fue liberada de esa enfermedad. Y a partir de allí, nunca más le volvieron a dar. ¿Qué pasó? Tenía un espíritu de enfermedad del cual necesitaba ser liberada. Y una vez que fue liberada, ya no se le manifestó otra vez la enfermedad. Tenía un espíritu de enfermedad. En la vida de los hombres hay enfermedades que son impuestas por espíritus, por personas que se dedican a hacer lo malo y hacen mediante hechicería, brujería, encantamientos y demás, provocan que a las personas les surjan enfermedades. Y curiosamente van con otro brujo, otro hechicero, y ese hechicero les quita esa enfermedad, pero más adelante vuelven con el mismo hechicero porque les resultó otra enfermedad y así se la llevan. Ah, bueno, pues de la misma manera, cuando vienen al Evangelio, ellos son libres completamente de su enfermedad, de ese espíritu que les fue injertado. Y entonces dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No solamente de tu pensamiento, sino que conforme tú camines con Dios, tú podrás comenzar una vida en la que Dios comienza tu restauración. Comienza tu restauración y te va a perfeccionar hasta el día que te mueras o hasta el día que Él venga. Y en ese proceso tú vas a ir siendo perfeccionado. Y no te sorprenda que tú tienes manías, tienes tendencias, tienes dolores que tal vez la ciencia no los encuentra las soluciones. Pero que un buen día alguien ora por ti y tú eres libre de tu enfermedad y no te vuelves a enfermar jamás. El YouTube está lleno de milagros que se han hecho por personas cuando se ora por ellas. Hay una persona que le nace pie, que le nace mano, una persona que se le endereza la mano. Hay muchos milagros que han sido grabados en internet. Hay muchos milagros que no han sido grabados para internet, que se hacen en las iglesias, pero no hay quien los grabe. Pero en la iglesia cristiana hay milagros, no porque el orador sea un gran orador, sino porque Dios usa a las personas y les da dones para ministrar el cuerpo de Cristo a la gente que va a la iglesia. Dice que el Espíritu Santo da conforme a Él le place
a uno les da dones de sanidades, don de fe, don de milagros, don de presidir, don de discernimiento espiritual. Y dice que esos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, son para beneficio personal y para beneficio de la iglesia. Entonces, si viene una persona con don de sanidades a la iglesia y ora por ti y tú eres sanado de tu enfermedad, pues gloria a Dios. O si eres libertado del azote que te tenía con esa tendencia lasciva, homosexual o violenta o X, pues gloria a Dios. Pero Dios da dones a los hombres. Y las consecuencias de tu papá y tu mamá no las tienes por qué pagar tú si vienes al Evangelio de Dios. Se rompen las maldiciones y tú vienes a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eres un hijo de Dios. Amén, continuamos. Dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, o sea, el encargado de la sinagoga, dice que se enojó de que Jesús la hubiese sanado en el día de reposo. ¿Por qué se enojó? Bueno, Jesús le dice la Biblia que estábamos leyendo que Jesús le llama hipócrita, ¿no? Pero ¿por qué se enojó? Bueno, la ley establecía, la ley dada a Moisés establecía que el hombre debía descansar un día a la semana. Y ese día que se descansaba era conocido como el Shabbat, el sábado, el día de reposo. Dice la Escritura, 6 días trabajarás, mas el séptimo día, el Shabbat, descansarás. Para los judíos, la semana comenzaba en domingo y terminaba en sábado. El sábado era el séptimo día. Pero ahora, para nosotros en Occidente, nosotros descansamos el domingo, es nuestro séptimo día y comenzamos la semana en lunes. Entonces, estas personas, el principal de la sinagoga le estaba enojado porque en el día en el que se debía descansar de los trabajos, una persona estaba ejerciendo la labor de doctor para sanar a otra persona. O sea, él no veía que se estaba haciendo un bien, sino él solamente veía la ley cruda que decía que el día del domingo no tenía que trabajar ni los doctores. Y se enojó. Pero Jesús que venía a enseñarnos el verdadero espíritu de la ley. El verdadero espíritu de la ley les da una enseñanza. Vino una persona a Jesús, hacemos un pequeño paréntesis. Perdón. Viene una persona a Jesús y le dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande que hay? Y ya Jesús le dice, pues, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo lees? Y dice hombre, dice Jesús, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos 2 mandamientos se deriva toda la ley. Así que si tú interpretas alguna parte de la ley contraponiéndote a estos 2 mandamientos, algo anda mal. Fíjate, revisa tu interpretación. Y este hombre le dice, ciertamente bien has dicho, Señor, que el amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo son más que todas las ceremonias y que todos los cultos y que todas las tradiciones y que todo lo que podamos hacer. Y Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No le dijo, ya estás en el reino de Dios. Le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Tú estás interpretando correctamente la escritura. No estás lejos del reino de Dios. Entonces, esta persona que estaba como presidiendo la sinagoga, se enojó porque en día de reposo Jesús estaba ejerciendo la labor de médico sanando a un hombre. Y entonces Jesús le dice, hipócrita. O sea, este hombre decía, 6 días hay en los que pueden
lo que se debe trabajar. Vengan en esos 6 días para que lo sanen. No vengan en el 7.º día para que lo sanen. Y Jesús les dice, hipócrita, dice, ¿no acaso en el día de reposo, en el 7.º día, en el Shabbat, tú desatas tu asno, tu buey, y lo llevas a que coma pasto y a que beba agua, porque la ley te exige que el buey o el asno sean desatados y sean llevados a tomar agua? La ley te lo manda, que tu buey, que tu asno, tú lo lleves en el día de reposo, que ordeñes, la ley te ordena que ordeñes tu vaca o tu oveja en el día de reposo para que no le duela a la vaca o a la oveja el tener la leche ahí almacenada. La ley les exigía que hicieran eso. Entonces en día de reposo tenían que ordeñar también. Y tenían que llevar a su buey a que comiera y a que tomara agua. La ley les exigía trabajar para ganar dinero en el día de reposo, a fin de que tuvieran un día de descanso. Pero la ley les exigía que tuvieran cuidado de sus animales en el día de reposo. Entonces, la ley no era, no digas, no hagas. La verdadera ley era, disfruta tu vida. Trabaja 6 días y llegárate un día de descanso para que tú tengas reposo de tus labores. Pero no te eximían de la responsabilidad de atender tu buey y tu vaca en el día de reposo. Entonces, el